Si estás cansado de comer el brownie siempre de la misma forma, quédate porque hoy te voy a enseñar mis 3 formas favoritas de combinar estos deliciosos bocados de chocolate. Mi nombre es Leonardo Espinosa y te doy la bienvenida a este video. Para combinar estos deliciosos bocados vamos a usar 3 decoraciones diferentes. La primera que tenemos con ganache de chocolate en 2 tonos y en 2 sabores. La segunda que vamos a hacer con helado. Y la tercera que va a ser la clásica bien golosa, que es de dulce de leche, crema y merengue. Una bomba irresistible si sos amante del chocolate como yo. Primero vamos a preparar entonces nuestros lingotes de estos deliciosos bocados de brownie. Para iniciar entonces yo tengo preparado por acá la plantilla con la que voy a cortar mis lingotes de brownie. Esta plantilla es simplemente un rectángulo que tiene 6 centímetros del lado más corto y tiene 14 centímetros del lado más largo. Lo que vamos a hacer siempre es cortar primero los bordes. Voy a tomar un cuchillo que tiene que ser bien filoso. Voy a girar. Primero vamos a sacar un borde. Esto, por favor, está prohibido tirar. Vamos a cortar otro más por acá. Voy a buscar un platito. Y vamos a cortar también de este lado. Siempre para cortar el brownie les recomiendo que lo dejen de un día para el otro. Les va a dar mejor cuerpo y estabilidad a este bocado de chocolate que es bastante húmedo por naturaleza. Entonces, ahora sí que ya tengo las porciones listas. Voy a marcar, voy a cortar 1, 2, voy a salir 3 de acá. Se pueden ayudar también, en este caso tengo una cuadrícula por debajo, así que me va a servir. Marco acá. Marco de este lado también. Y ahora entonces voy a apoyar mi cuchillo y con un corte recto cortamos todo. Levanto. Me voy a ayudar ahora con un cuchillo más pequeño para cortar el papel de la base. Y ahora sí, ya separamos nuestras porciones. Me voy a quedar con una mitad. La otra mitad ya la voy a dejar en un plato. Y venimos por acá. Vamos a marcar nuestra primera porción. Siempre tengan a mano un trapo húmedo para limpiar el cuchillo, así evitan que se empaste con el chocolate y que no tenga filo al momento de cortar. Apoyo y corto.
Así les tiene que quedar entonces su porción de brownie. Vean la humedad de esta porción, es realmente fabuloso. Una vez que tenemos ya nuestras porciones listas, la vamos a pasar entonces a un plato para empezar con sus decoraciones. Vamos a ir pasando de a una. Ahora sí, entonces ya estamos listos para comenzar con nuestra decoración. Y vamos a empezar a decorar con ganache de chocolate con leche y por acá ganache de chocolate semi amargo. Las proporciones de cada una de las recetas las van a encontrar en la cajita de descripción abajo del video. Simplemente en la flecha tienen que hacer clic y van a aparecer todas las recetas que vamos a estar trabajando. Esto es como se ha endurecido ligeramente, lo voy a calentar al microondas. Unos segundos. No tiene que derretirse porque tenemos que pasarlo por manga. Unificamos muy bien la temperatura. Si ustedes quieren, pueden batir o pueden mixear también su ganache para que sea un poco más suave, esté un poco más cremosa. Me voy a separar 3 mangas por acá y tengo también 3 picos rizados. Con estos picos vamos a formar los rosetones que van a decorar en la combinación de estos dos ganaches. Coloco el pico, voy a cortar. ¿Sí? Les muestro cuál es el pico que estoy utilizando en este momento. Es un pico de fantasía que es rizado, pero a su vez tiene forma de espiral. Voy a colocar acá la ganache de chocolate con leche.
Por este lado voy a utilizar el pico 1M, el clásico de Wilton. Y por último vamos a utilizar este pico rizado también, que tiene unos volados bien chicos. ¿Cómo vamos a combinar nuestra ganache? Vamos a formar diferentes rosetones. Con el pico 1M de Wilton vamos a hacer presión. Hacemos nuestro espiral y cortamos. Con el pico más chico, el que es de forma rizada, hacemos un botón y soltamos. Y con nuestro otro pico, el que es también espiral, lo que hacemos es presionar y formamos el espiral. ¿Sí? De esta forma vamos a ir completando nuestro brownie. Vengo por acá, presiono y cierro. Vengo por acá, presiono y cierro. De esta forma ya tenemos nuestros dos rosetones principales. Vamos a dejar nuestra manga por acá. Vamos a completar ahora. Siempre le damos un poquito de calorcito con nuestras manos a la ganache, si se empieza a endurecer ligeramente. Y vamos a formar dos rosetones. Con el pico 1M fui hacia el sentido antihorario. Ahora con este pico tengo que ir en el sentido contrario. Y me falta uno más por acá. Ahora con la otra manga, la última que me queda, voy a completar con algunos picos al azar, simplemente para terminar nuestra decoración. Me ayudo con la espátula a bajar si me quedó un poco. De esta forma ya tenemos nuestro primer brownie casi decorado. Le falta darle los últimos detalles, que son los detalles que le va a dar un poco de distinción a nuestro brownie. Tengo por acá unos sprinkles de color perlado, bien color nacarado, que vamos a colocar en algunas partes. Vamos a dejar ahora de lado nuestra pinza y por acá tengo unos muy pequeños, que estos directamente lo aplicamos como si fuese una lluvia de sprinkles, bien separados.
Terminamos entonces nuestra primera decoración de este delicioso bocado de brownie. Vamos a emplatarlo ya. Lo ubicamos ahí. Y lo dejamos a un lado nuestro mientras avanzamos con los siguientes. Para esta decoración tengo un clásico bien argentino con la combinación del dulce de leche, la crema y el merengue. Vamos a comenzar por colocar un colchón de dulce de leche, un buen dulce de leche que sea repostero, bien sostenido. Lo que vamos a hacer ahora es un colchón de dulce de leche y para esto vamos a formar unas onditas. Voy a hacer presión, levanto y bajo, levanto y bajo. Así, uno al lado del otro. Primero, para comenzar, voy a venir a las esquinas. Y ahora al medio. ¿Sí? Entonces nos queda de esta forma. Voy a la esquina. Y luego al medio. Doy vuelta. En el hueco que me quedó en el centro, tengo por acá crema chantilly batida que vamos a colocar. Una buena cantidad generosa. Y por último, ¿con qué vamos a terminar nuestro lingote? Con un buen merengue que tiene que ser o el suizo o el italiano. Vamos a hacer un buen copete. Tengo por acá. Apretamos. Y ahí soltamos. Aprieto y ahí suelto. Vengo por acá. Voy a ir al medio. Y para terminar lo que vamos a hacer es sopletearlos.
Esto no termina acá. Tenemos unas nueces que vamos a picar y colocar por la parte de arriba. Y ya tenemos entonces nuestra segunda decoración. Y ahora, para nuestra última de las decoraciones, vamos a ir a un clásico que no falla. Si buscamos un postre, podemos combinar nuestro brownie, que puede estar tibio, con una buena bocha de helado de crema americana. Una buena bocha bien generosa. Luego, ¿con qué vamos a acompañar? Tengo por acá también unas frutillas. Vamos a buscar la más linda que tengamos. La voy a cortar al medio. Tengo por acá también una salsa que es de frutos rojos. Es prácticamente como si estuviésemos haciendo una mermelada, nada más que la vamos a cocinar por 15 minutos y les va a quedar con esta consistencia, bien de salsa. Esto ya directamente lo vamos a hacer en nuestra tabla de presentación. Vamos a acompañar entonces nuestro helado. Unas hojitas de menta también, que le queda muy bien. Por este lado tengo unos chocolates en rama. Y ahora sí, para terminar de decorar, vamos a colocar unos hilos que tengo por acá, una salsa de chocolate. Y ahora sí, rompemos unas nueces más y aprovechamos a pegarlas en nuestro drip. Ahora sí, ya terminamos entonces con estas combinaciones exquisitas de este postre bien chocolatoso. Si te gustó el video, házmelo saber en los comentarios. No dejes tampoco de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas nada de los videos que vamos a estar subiendo. Yo me despido con un fuerte beso. Nos vemos en el siguiente video.